Tema: intimidad con Dios. Texto: Juan 15:15. Título de la enseñanza: cómo establecer una amistad verdadera con Dios, cómo vivir en comunión constante con Él. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Solo hay dos clases de personas. Uno, el que no conoce la voluntad de Dios. Dos, el que sí conoce la voluntad de Dios. Entre la primera clase hay dos tipos de personas también. Los que no quieren conocer la voluntad de Dios, que sin conocerla no la quieren conocer, y los que sin conocerla quieren conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso está en la clase 1, del que no conoce la voluntad de Dios. Entre ellos hay dos clases de personas: unos que no quieren conocer la voluntad de Dios y otros que sí quieren conocer la voluntad de Dios. Amén. Dos, ¿qué pasa con el que sí conoce la voluntad de Dios? Escuche, el que sí conoce la voluntad de Dios. Hay dos clases de personas en los que conocen la voluntad de Dios: el que no vive la voluntad de Dios y el que vive la voluntad de Dios. Dentro de los que conocen la voluntad, una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Hay gente que sabe que no debe decir mentiras y siguen diciendo mentiras. ¿Conocen la voluntad? Sí, pero no la viven. Hay gente que sabe que debe amar sobre todo al enemigo y no lo ama. O sea, conocen la voluntad de Dios y no la viven. ¿Sí? Esa es la primera parte. El que cayó junto al camino, en piedras, en espinos, y el que da fruto. Ahí están. Son 4 clases de personas bíblicamente hablando. ¿Sí? El que no quiere conocer la voluntad de Dios están allá afuera del camino. Los que sí quieren conocer la voluntad de Dios, pero están ahí confundidos, están con el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Y el que conociéndola no la vive, no da fruto, y el que conociéndola sí la vive. Mire, la palabra de Dios enseña lo siguiente: Dios envió a su Hijo Jesucristo para que seamos libres verdadera y eternamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Para hacer de nosotros un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice Primera de Pedro 2:9. Que fuimos escogidos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 1 y capítulo 2 de Éxodo. Mírelo ahí, mírelo usted. Aflicción de los israelitas de Egipto, nacimiento de Moisés, Moisés huye de Egipto. ¿De qué habla el capítulo 1 y 2? Se lo comparto, pero por favor, léalo. Habla la realidad del pueblo de Israel como esclavos del faraón en Egipto. Habla del sufrimiento del pueblo hebreo y del nacimiento de un niño llamado Moisés en medio de un decreto de muerte dado por faraón. ¿Cómo nació Moisés? En medio de un decreto de muerte. ¿Cuántos han leído la Biblia? Que faraón dijo: máteme a todo niño que nazca de ese pueblo hebreo. Y en medio de ese pueblo los padres no creyeron el decreto de muerte. Alguien que está en intimidad con Dios no le cree a otra palabra y a otro decreto que lo que está escrito acá. El mundo te puede decir muerte, pero Dios te dice vida. El mundo te puede decir pobreza, pero Dios te dice equilibrio. ¿Para qué? Para tu sustento. El mundo te puede decir destrucción y Él te dice edificación. ¿Sí? Ese es el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo. Habla del llamado que Dios hace a Moisés para que guíe a su pueblo a la libertad. En el capítulo 3 y el capítulo 4 habla de eso. ¿Sí? Y habla también de que Moisés duda por su realidad de vida, por su pasado, por sus limitaciones y por sus debilidades. Tremendo. Hay hombres que son llamados por Dios y los hombres siguen mirando su pasado, su pecado
su debilidad. Y Dios dice, no es así. No hay hombre que no pueda, no tenga limitaciones. Moisés tenía una limitación en su boca, era tartamudo. ¿Sí? Zaqueo tenía una limitación en su altura, no lo podía ver, tuvo que subirse a un árbol. Y hay muchos hombres que tenemos o pueden tener limitaciones físicas o emocionales o debilidades, pero Dios no tiene limitación. Que no te detenga tu limitación al llamado que Dios te hizo. ¿Cuál es el primer llamado que hace Dios? A ser salvos. Segundo, a servirle. El primer llamado para toda la humanidad, a ser salvos. El segundo llamado para la iglesia, a servirle. La iglesia es la que le sirve al Señor. Amén. Ese es el capítulo 3 y 4. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Ahí en el 5 y en el 6, pues llama a Moisés y Aarón. El llamado de Moisés y Aarón. Pero del capítulo 7, coja su Biblia y pase hojitas, tan rico que es pasar las hojas de la Biblia, mire. 7, 8, 9, 10 y 11. Del capítulo 7 al 11, Dios envía las 10 plagas a Faraón y su pueblo, mostrando así su gran poder y majestad. ¿Sí? En estos capítulos, escuche muy bien, Dios respalda a Moisés y su hermano Aarón en el envío que él les encomendó. Pero en el capítulo 12 encontramos algo ya maravilloso que nos enseña muchísimo. ¿Sí? ¿Y qué es? Que después de la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos, el primer hijo de bestia y de hombre murió por orden de Dios. El primer hijo de bestia y de hombre murió. ¿Sí? El burrito chiquito, ¡pac!, murió. El marranito chiquito, ¡pac!, murió. El pollito primogénito murió. El hijo primero de Faraón murió. Estamos acá, iglesia, ¿verdad? Dios libera con su poder y autoridad, capítulo 12, al pueblo de Israel. ¿Por qué lo hace? Dios respeta y cumple el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos han leído Génesis? Dios es un Dios de pactos. Y Dios le hizo un pacto a Abraham, Dios le hizo un pacto a Isaac, Dios le hizo un pacto a Jacob. ¿Sí? ¿Cuántos son hijos del nuevo pacto? Dios lo cumple. Dios cumple su pacto, porque Dios es el único que tiene palabra en el universo. Él es la palabra. Nosotros somos imagen y semejanza de la palabra. No somos la palabra. Él es la palabra. Oiga, Dios cumple el pacto. Dios libra de la muerte al pueblo hebreo. ¿Y cómo lo hizo? Con la sangre de un cordero. Y ahí se establece la Pascua. Muere este cordero y con su sangre Él ordena que pinten las puertas y los dinteles de las casas, porque Él envía el espíritu de muerte, y donde esté la sangre, en esa casa no entra la muerte. ¿Cuántos son hijos del nuevo pacto? Los que están comprados con la sangre del cordero. Ahí no entra la muerte. Divorcio en un hogar es muerte. ¿Por qué no reclamas tu pacto? Enfermedad en un hogar es muerte. ¿Por qué no reclamas tu pacto? Y al que es creyente, yo lo veo bañado con la sangre del cordero. Y cuando el diablo ve a alguien bañado con la sangre del cordero, no se puede acercar. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es que Dios tiene que darle casa, carro y beca. Esa es la apostolitis que se mueve por ahí. Herejes serán juzgados por Dios. Serán juzgados por Dios. Hoy la señal más grande es que tú estás bañado por la sangre del cordero. ¿Sí? Mamá, que te preocupas tanto por tus hijos, ¿por qué no empiezas a ver a tus hijos bañados en la sangre del cordero? Esposa, que sufres por tu esposo, usted simplemente abra sus ojos. Mi esposo está bañado con la sangre del cordero. Ahí no puede entrar ni amante, ni demonio, ni nada. ¿Aló? Ese es nuestro pacto. Y mírenlo desde donde lo anunció. ¿Sí? Entonces, con la sangre de ese cordero, pintaron los dinteles y la muerte entró. Pero hay algo más importante en la celebración de la Pascua. ¿Qué hicieron con el cordero?
¿Qué hicieron con el cordero? Como tal, con el animal, con la carne. ¿Qué la hicieron? Se la comieron. El cordero, para ellos, con su sangre, los libró de la muerte. Me libera, con su cuerpo, me alimenta. Ese es Jesucristo, iglesia. Entonces, ¿por qué se sigue alimentando con comida chatarra? Y no estoy hablando de perros, hamburguesas ni papas fritas. ¿Por qué sigue pensando algo diferente a la palabra de Dios? ¿Por qué sigue pensando en el pasado? ¿Por qué sigue pensando en un futuro que no ha llegado? ¿Por qué sigue pensando en odio, en resentimiento, en inmundicia, en pecado? Ahí no estás comiendo cordero, estás comiendo carroña. Y por eso te enfermas, porque pensar es comer. Pensar es comer. Comer no es esto. Porque Jesús lo dejó claro en Marcos 7. Usted le da mucha importancia a los alimentos físicos. Y solo eso, que se laven las manos y se laven todo. Y ustedes limpian el vaso por fuera, pero no por dentro. Y ustedes guardaron, fue tradiciones de ancianos, de hombres. Pero no saben que el verdadero alimento soy yo, dijo él. ¿Sí? Hay mucha gente que cuida mucho su cuerpo y eso, pero no cuida la vida, ¿qué? Del espíritu. Amén. Entonces, la Pascua, escuche esto, en el capítulo 12, es la fiesta que celebra la libertad de la esclavitud. ¿Qué es la Pascua? Es la fiesta que celebra que fueron libres de la esclavitud. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová. Escuche esto. Por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Miren lo que ordenó Dios. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubiere circuncidado. ¿Cuál es el requisito para comer del cordero? La circuncisión en el antiguo pacto. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. 47. ¿Se acuerdan que dijeron al Cordero Santo no le quebraron ningún hueso? 47. Toda la congregación de Israel lo hará. ¿Cuántos son Israel espiritual acá? Muy bien. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Sí? Venga para acá. Usted ya no está en el antiguo pacto, usted está en el nuevo pacto. ¿Sí? El cordero sacrificado no solo los libró con su sangre, sino que los alimentó con su carne, ¿verdad? En el nuevo pacto, escuche esto, nuestra Pascua, ¿quién es? Jesucristo. Nuestra circuncisión, ¿cuál es? El nacimiento nuevo, porque es una circuncisión de corazón. ¿Usted quiere ver una señal de alguien que dice que cree en Cristo pero que no ha nacido de nuevo aunque haya hecho la oración de fe? Esto suena contradictorio. ¿Cómo así que hizo la oración de fe y no ha nacido de nuevo? Sí, hermano, eso es una herejía que se metió dentro de la iglesia, que con hacer una oracioncita usted ya es salvo. Y por eso hay tanta gente renegando del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque le creyeron fue a mandatos de hombres y no a la palabra de Dios. ¿Sí? Nacer de nuevo, se nace es por la palabra. Nace de nuevo el que se sumergió en la palabra por deseo propio, no, porque Dios viene y le ordena a la voluntad. Isabela, sumérgete en mi palabra. Y el espíritu de Isabela dice, uy, sí, tú eres mi papá. El espíritu de Isabela, que es hija del espíritu
Padre de todos los espíritus. Papá, ¿qué ordena? Ya me meto en la palabra. Y cuando mete la palabra, ¡fu! Por voluntad de Dios resucita el espíritu. Aló. Por eso alguien que quiere memorizar palabra y permanecer con un versículo de la Biblia aquí en la mente, esa es la garantía número 1 que ha nacido de nuevo. Porque usted solo quiere pensar en el espíritu, no en la carne. Y pensar en la carne es tener otro pensamiento diferente al de la palabra de Dios. Esto sí que le da duro a todos esos que se llaman iglesia. Como hoy la unción es la magia del demonio, yo quiero hablar abiertamente y directamente. Hoy le llaman unciones a la magia del demonio, al poder engañoso que Dios le dio a Satanás para que confunda a los que no quisieron aceptar su palabra de vivir en santidad. Andan siguiendo a herejes, payasos que hacen un show público porque lo único que les interesa es la plata. Y un pueblo condenado. De todo eso pedirá cuentas Dios. De todo eso pedirá cuentas Dios. ¿Verdad? Entonces nuestra circuncisión es el nacimiento nuevo. Porque el que cree en Jesucristo y nació de nuevo, la sangre derramada por el Cordero Santo lo libra de la muerte, de la enfermedad, de la esclavitud, de la inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe que usted debe tener, mi hermano. No en fe en cosas externas, no en fe en pactar dinero, no fe en tratos de hombres, fe en el Cordero Santo de Dios. Su sangre fue derramada para que usted y sus generaciones sean libres de toda maldad. Listo, para ellos el alimento era el Cordero. Para nosotros, ¿cuál es el alimento? La palabra. El que ha nacido de nuevo está marcado con la sangre de Jesucristo. Y el que ha nacido de nuevo se alimenta con la palabra de Jesucristo. Capítulo 13. ¡Oh, qué capítulo tan precioso! Aquí vamos a entender algo importante que aplica también al nuevo pacto. Dios ordena la consagración de todo primogénito, sea hombre o sea bestia. ¿Sí? Lo hace para recordar que Dios hizo morir todo primogénito de animal y de hombre en el pueblo de Egipto para dar libertad a los hebreos. ¿Usted sabe quién fue el primero que cumplió la ley y ahorita lo va a ver? Dios. ¿Qué tuvo que hacer él con su poder para libertar a su pueblo? Matar al primogénito de todos los animales. ¿Quién creó esos animales? Él. ¿Qué hizo también Dios? Mató al primogénito de todo el pueblo de Egipto. Mató al primer hijo de Faraón. La pregunta que mucha gente dice, ay, Dios lo hizo. Si estaba matando a su creación, así fueran pecadores. Porque Él es el Padre de todos los espíritus. Y entendí algo. Que Él no lo hizo porque sí. Que es lo que se ve mucho hoy en una iglesia religiosa. Usted ve hermanitos que dice, Ana María, ¿se metió conmigo? Dios te va a castigar porque Dios está conmigo y contigo no. Pululan. Siguen con oraciones de imprecación. ¿Qué es una oración de imprecación? La que hacía David contra los enemigos. Señor, mátalos, sácale sus hijos del vientre, destrúyalos. Esa es una oración de imprecación. Y hoy hay gente en el nuevo pacto que sigue orando en imprecación. En el nuevo pacto desaparece la oración de imprecación. Dios hace justicia. Cuando usted declara algo contra alguien, lo está declarando contra usted. Lo dijo en Génesis 12. El que te bendiga lo bendigo y el que te maldiga lo maldigo. Y si usted bendice a otro, lo bendigo a usted. Y si usted maldice a otro, usted ya sabe que le viene. ¿Qué está pensando usted? ¿Qué está viviendo usted? ¿Verdad? Entonces, la orden de Dios es que le consagren los primogénitos, ¿sí? Todo primogénito de animal y de hombre del pueblo de Dios debía ser consagrado a Él. Ahora en el pueblo de Dios, los primogénitos de animales debían ser sacrificados a Dios. Pero el primogénito del hombre podía ser redimido. O sea, le pagaban a Dios. Y esto aquí está bueno hoy. Mi primogénita es Ana María. Si yo estuviera en el antiguo pacto, tendría que entregarle al Señor la primogénita. Por orden de Dios.
para que yo recuerde que para ser libre, Él tuvo que quitarle el primer hijo a un hombre también. Porque la ley del antiguo pacto, ahorita la va a ver, era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Usted le quitó un pie a alguien, quítenle a él el pie. Usted le quitó una oreja a alguien, quítenle la oreja. Usted le robó a alguien algo, páguelo 4 veces o hasta 7, 10 veces. La ley de Dios era recta. Por eso, escuche esto, el que no entra en el nuevo pacto, ¿en cuál pacto vive? Por eso sigue sufriendo. Por eso el mal que usted le hizo a alguien, después se lo hacen a sus hijos. Todo lo que usted le hizo a alguien, se lo hacen a sus generaciones. Porque usted no se ha querido perdonar a sí mismo, ni ha querido aceptar el perdón de Dios. Cuando usted se perdona a sí mismo, usted se levanta frente al pecado y usted declara su pacto nuevo. Yo he sido comprado por la sangre del Cordero. La muerte, el pecado y la inmundicia no tocará a mi casa, no tocará a mis hijos. Ay, pero eso lo demuestras dando fruto y viviendo en santidad, mi hermano. Por eso hoy los hogares están como están. Y por eso la iglesia hoy como está, porque a la iglesia lo único que le interesa es abastecer sus necesidades primarias. Señor, dame, 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 dame. Pero no quieren dar nada al Señor, siendo que Él lo dio todo por nosotros. Dios cumple su palabra en Él mismo. ¿Quieren verlo? Para libertar al pueblo de Israel, mató al primogénito de Faraón. Pero para libertar a la humanidad, mató a su primogénito y único hijo. ¿Cumplió o no la palabra de Dios? Dios, ¿quieren ver que soy un Dios verdadero? Hijo, tú eres mi único y primogénito. Ve y muere por ellos, porque esa es mi ley. Por eso el que juega con la ley de Dios termina muy mal. El que no acepta la gracia de Dios termina muy mal. El que quiere llevar una vida conociendo la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios, sufre. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Sufren sus generaciones. Sufren sus hijos. Hoy se predica la gracia y le llaman gracia permiso para que un hombre piense lo que quiera, sienta lo que quiera, desee lo que quiera y haga lo que quiera. Que porque Cristo ya pagó por mí. Si en verdad Cristo pagó por ti, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues donde estás? Si Dios entregó a su Hijo único para hacerte libre, ¿cumplió la palabra, sí o no? Hay una ley del Espíritu universal que tiene poder sobre todo poder, ¿sí o no? ¿Por qué no la crees? ¿Por qué no crees que el Hijo de Dios murió para que usted salga de esa condición donde está? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu dueño? ¿En qué pacto estás tú? ¿Sí? Pero no solo lo entregó en sacrificio a su primogénito y único hijo para darnos libertad a toda la humanidad, sino que Él mismo con su poder lo resucita de la muerte para mostrar su soberanía universal. Mueres como hombre, pero resucitas como el rey de toda la creación, hijo. Él sabía por qué debía morir en la cruz. Porque había que cumplir la palabra de Dios. Y para el hijo que sintió dolor, para el hijo que lloró, para el hijo que sufrió, para el hijo que se estremeció cuando le colocaron la corona, cuando lo azotaron, cuando cayó como todo ser humano por no poder cargar la cruz. Para él, antes de él vivir eso, le dijo: papá, esto de llevar este cuerpo es duro. Si es posible que yo no beba esta copa de tu ira. Pero ante todo, papá, porque tú eres el único y verdadero soberano de todos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufro, no solo por salvarlo a ellos, sino por darte a ti toda la gloria,
porque solo hay un Dios, hay un Padre y eres tú mi papá. Por eso él le dijo, hijo, te entrego toda mi gloria. Y ahora todos deben alabarte y toda rodilla se doblará delante de ti, hijo, porque me has honrado como hombre. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es el esposo de una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Mire lo que dice en Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios guía a su pueblo con nube de día y fuego de noche. Nunca se apartó de delante de su pueblo. Nadie, escucha esto, iglesia, nadie puede atravesar un desierto. Nadie puede atravesar una prueba. Nadie puede en este mundo vivir sin ser dirigido por Dios. Nadie lo puede hacer. Absolutamente nadie. Por eso él dijo, sin mí nada podréis hacer. ¿Por qué? Y sobre todo la iglesia. Efesios 5, 29 al 31. Efesios 5, 29 al 31. Esa incoherencia, hermano, que usted es iglesia y puede hacer lo que quiera, solo cabe en la mente de Lucifer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién sustenta y cuida a la iglesia? ¿Quién te sustenta y quién te cuida? ¿Tu papá o tu mamá? Ah, bueno. ¿Quién me sustenta y me cuida? Jesucristo. Y mire lo que dice ahí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Voy a pedirle el favor a mi pie derecho y a mi mano derecha que se vayan hasta mi casa a traerme algo que se me quedó. Vayan a ver. Vayan. Oiga, pie derecho y mano derecha, rápido a mi casa y me traen algo que se me quedó. Lo necesito para seguir predicando. ¿Será que pueden ir? ¿Y usted por qué sí se va para donde quiere? Si usted es el cuerpo, la carne y los huesos de Jesús, mi hermano. Ay, aquí más de uno empieza a dudar de quién es. Y ese titulito de iglesia que lo tienes de título y para hablar mucho, pero no para hacer la voluntad de la cabeza, de su cabeza, que es Jesucristo. Aló. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mire esto, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Viene hablando de la iglesia y del matrimonio y mire lo que dice Pablo. Pedro dijo, yo a Pablo no lo entiendo. Pedro dijo, mi mente, aunque nací de nuevo y soy un apóstol, está todavía un poquito ahí por el judaísmo de la ley. ¿Verdad? Fue salvo, sí, hasta arriba. Ahora escuche esto, 32. Grande, gracias iglesia, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Samuel, quiero decirte algo. Tú naciste de tu mamá y de tu papá por voluntad de Dios. Cuando Dios te muestre quién sea tu esposa, dejarás a papá y a mamá y te unirás con tu esposa y los dos serán una sola carne. ¿De dónde nace un hijo? De un padre y una madre. No de dos hombres y dos mujeres. ¿Está claro? Entonces muéstreme aquí donde dicen hoy que Dios acepta el homosexualismo. No. Ama al homosexual, pero rechaza el homosexualismo. Ama a la lesbiana, pero rechaza el lesbianismo. Ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y mire lo que dice, grande es este misterio. Pero yo no estoy hablando de hombres, yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿de quién nací?
del pecado. Entonces, ¿quién es mi papá y mi mamá? El pecado. Entonces, si yo vengo a Cristo, me aparto, devuélvase al anterior versículo. Por esto dejará el nuevo Hijo de Dios, su papá y su mamá, sus creencias, sus tradiciones, sus rituales, los dejará y se unirá a Jesús y serán un solo espíritu. Grande es este misterio, dijo Pablo. ¿Por qué dices que eres la esposa de Jesucristo y sigues fornicando con el mundo? ¿Por qué dices que eres la esposa de Jesucristo y sigues fornicando con el pecado, con los celos, con la ira, con el rechazo, con el odio, con el resentimiento? ¿Por qué dices que eres la esposa de Jesucristo y sigues casada con tu pasado, con tu depresión, con tu tristeza y que tú no puedes? Si tú eres comprado por la sangre del Cordero, entonces usted sigue estando casado con Jesucristo, viviendo en la casa de su papá y mamá pecado. Y no es obediente a Dios. Sálgase de la casa de su papá y mamá pecado, que no está hablando de los padres terrenales, está hablando un lenguaje espiritual, y entre a la casa de su esposo, el reino de Dios. Él te sustenta y Él te cuida. Grande es este misterio, dijo Pablo. Grande es este misterio. ¿Sí? Ahora, en el nuevo pacto no hay nubes blancas de día ni nubes de fuego de noche. ¿Cuántos dicen amén? Pero por ahí hay mucho profeta falso que le sigue buscando señales afuera. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién nos guía hoy? ¿Quién nos guía? ¿Quién guía hoy al pueblo de Dios? ¿Quién guía a la esposa? El Espíritu, no nubes, no señales, no cosas externas. Ay, yo he escuchado mucha iglesia que dice, estoy esperando la señal del Señor. Qué pena por el espíritu contristado que está dentro. ¿Por qué no haces esto si estoy esperando una señal? ¿Por qué no oye la voz del Espíritu? Cristo dijo, no se dará más señal que la de este hombre en la cruz. Como la de Jonás 3 días en el vientre de un pez. Nunca dijo ballena, pero así como a Pablo le acomodaron un caballo, a Jonás una ballena. Dijo un pez. Pablo nunca se cayó ni de camello ni de caballo, ¿no? Se cayó. Pero la tradición le acomodó al uno un caballo y al otro una ballena. Así empieza como se tuerce un pueblo, creyéndole a lo que predican los hombres porque no leen la palabra, no la meditan, no la conocen. ¿Sí? Entonces, dentro del éxodo donde guiaba el Señor a ese pueblo, nosotros ya no somos guiados. ¿Sí? Y recuerde que para ser guiados por el Espíritu Santo, Cristo dijo algo clave en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dijo Jesús? Mire lo que dijo Jesús. Para ser guiados, ¿sí? Para que usted tome el alimento, para que usted coma el cordero y para que esté en el nuevo pacto, dijo Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora sí, iglesia, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿O usted piensa que nace de nuevo porque canta bonito y llora? Y porque le dieron una casa y a su esposo y a su papá y a su hijo y a su marido, ay, le dieron otro ascenso, ay Dios cómo me bendice, carro nuevo, casa nueva, beca nueva, todo nuevo, Dios está conmigo, Dios sí, pero tú no has nacido de nuevo de pronto. Y allá entran, como lo dijo en Efesios, porque por medio de él, los unos judíos y los otros gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él no dijo por una misma denominación, por seguir al apóstol, al profeta, al pastor. No, por un mismo espíritu. ¿Y quién tiene espíritu? El que ha nacido de nuevo. ¿Quién come de la mesa del Cordero? El que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos pueden comer hoy de este pan y de esta? ¿Todo el mundo puede comer? ¿No es que es físico? Pero ¿cuántos comen del verdadero alimento del Cordero de Dios? Hay gente que coge esto es para intelectualizarlo. Y son unos doctos. Pues de ahí a todo esto son todas esas doctrinas que nacieron con los que llaman vulgarmente maestros el día de hoy. Maestros, apóstoles y que no sé qué. ¿Y tú cómo vas? Estoy haciendo un curso de hermenéutica y homilética y apologética y escatología.
Un día un predicador en un pueblito llegó y dijo: hermanos, voy a predicarle la hermenéutica con escatología y todo. Se levantó un campesinito y dijo: su merced, gracias a Dios, Jesucristo me liberó de todos esos demonios. Hay mucha gente que engaña a ignorantes. Hermanos, vengo a predicarles, yo tengo un PhD en doctorado de divinidad. El Espíritu Santo a veces me busca para que yo le enseñe. Hay charlatanes baratos, pero no por el charlatán barato, más barato y charlatán es el pueblo que le cree a esos engañadores. Porque son perezosos para venir a la palabra de Dios. ¿Quieren que les den todo molidito? ¿Quieren que les den todo molidito? No les queda tiempo. ¿De que quieren llevarse para el reino de Dios? Casa, carro, finca, beca, moto, caballos. Ay, ¿cómo no? ¿Qué va a entrar con eso allá? Parto lo que recibí al leer el capítulo 14 de Éxodo. Dios guía al pueblo hebreo por el desierto y lo lleva frente al Mar Rojo. ¿Cuántos han leído ese capítulo? ¿Por qué no lo metió directamente a la tierra de los filisteos? Porque la tierra de los filisteos era en una tierra de ¿qué? De guerreros. Y dijo: uy, estos nunca fueron guerreros, eran esclavos. Oiga, venga para acá. Alguien que no conoce su naturaleza le da miedo pelearle al pecado. Dije: no, Satanás. Una cosa es el pecado y otra cosa es Satanás. Y hay gente que son unos duros para pelear con Satanás y siguen esclavos del pecado. Y que tengo Dios que oiga, ¿no? ¡Fuera, demonio! Y usted los ve toda la semana ya esclavos. Groseros, vulgares, no pueden amar, no pueden perdonar. Nadie los puede medio mirar y ahí mismo explotan. Pero tienen la justificación perfecta. ¡Demonio inmundo, yo te reprendo y te echo! ¿Por qué no entras en la vida del espíritu ciego? Todo se lo echan al demonio. Todo. Siendo que nunca leyeron la Biblia en el Evangelio de Juan. ¿Sabe qué dijo Jesús? El príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Qué dijo Jesús? Ya no lo pueden culpar a él. Tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y los poderes espirituales. Si usted se pone a jugar con el mundo y con la carne, él, que ya está vencido, viene y hace contigo lo que usted no le debe permitir que haga, hombre. ¿Verdad? Al día de hoy, y los que han leído la palabra entienden algo, él nunca tuvo ningún poder. Dios le concedió una autoridad, Dios le concedió una sabiduría, pero el que ha leído esto dice: oye, ¿y nosotros qué hacemos peleando con quién? Entonces en ese capítulo 14 los lleva frente al Mar Rojo, endurece una vez más el corazón de Faraón para que persiga al pueblo de Israel, pero lo endurece solo para mostrar el poder de su gloria. Dios le ha endurecido el corazón a mucha gente que está a su lado, atormentándole, molestándole, tratándole mal. ¿Y usted no ha entendido? Es porque Dios quiere mostrar el poder de su gloria. Pero como usted sigue igual de orgulloso, de soberbio, de enaltecido, entonces Dios está diciendo: ¿cuándo te vas a quedar callada y quieta para que yo actúe? Espérate, Dios, yo arreglo aquí a este guache, mi marido. Y que no la embarres más. Y Dios con toda su espada de la justicia ahí listo. Cuando ya va a traer justicia sobre ese marido, ahí sale la cantaletosa la mujer. ¡Cállate! ¿Por qué dices que me crees? Y no lo vives. O la mamá con los hijos. O viceversa, el marido con la mujer. Bueno, por todo. Jefe con los empleados, empleados con jefe. Todo aplica ahí. Lea Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigas. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Usted por qué no permite que ese que le está persiguiendo sepa que hay un Dios que le ama? Quédese callado, mi hermano. Quédese callado. No es con su cantaleta. Y no es ahí dándole biblazos a toda hora. Ay, la palabra dice. ¿Y por qué no la vive? Ay, la palabra dice. ¿Y por qué no la vive? Es que escrito está. Sí, pero usted no lo ve. Está escrito aquí, pero aquí en su vida no se ve. Viva. El pueblo de Israel dice a Moisés, ¿sabe qué le dijo? Usted lo va a encontrar cuando lea el capítulo 14. Moisés, era mejor ser esclavos que morir en el desierto.
Mire, hay gente que prefiere vivir en la esclavitud a entrar un camino de salvación. Porque caminar en la salvación es duro. Solo se lo voy a resumir en algo. ¿Sí? Tener fe de carbonero es fácil. Pero que usted le ordene a su mente que solo haya un versículo de Dios en la mente, demuéstrese que usted es salvo. Pues, es que la iglesia religiosa es la que en la mañana se levanta y hace su oración. Fuera demonio. Señor, que hoy venda harto, que mis hijos le vaya bien, que mi marido no lo acoja a un tren, que pum, salen. Y todo el día dejan la mente libre. En la noche otra vez, Señor, aquí estoy. ¿Quién dijo que eso era ser cristiano? Y entonces ahí sí va a entender que es guerra espiritual. Que no era afuera, es adentro. ¿Sí? Es adentro. ¿Verdad? Entonces el pueblo de Israel dice a Moisés que era mejor seguir como esclavo a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no confían ni creen en su Dios. Véalo en Éxodo 14, del 11 al 13. Mire, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Y qué tal? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El que pone su confianza en Jesús, nunca más verá ese enemigo que tanto daño le ha hecho. Llámese esposo, marido, bueno, lo que sea, ahí no me meto. ¿Yes? Pero hay algo clave en ese 14, capítulo 14. Dios solo le hace una exigencia al pueblo. Oiga, imagínese la película. Usted va marchando por un desierto, acaba de llevar 430 años de esclavos. ¿Cuántos años tenemos de descubiertos? 500 alguito. Ellos duraron lo mismo de esclavos. ¿Cómo sería la mentalidad de ellos? De esclavitud. Van por un desierto y de pronto llegan y encuentran un mar. Que la ciencia ha dicho que pasaron por un ladito donde ese día, esa época era de verano y que ellos pasaron porque era como un charquito. Y entonces con ese charquito mató Dios a Faraón y a los caballos. Y se encuentran con un mar tremendo. Y cuando llegan ahí dicen, ¿y qué, Moisés? Y Moisés dice, no, pues yo tampoco sé. Pero valor agregado. Voltean a mirar. Todo Faraón con su ejército allá. Y Moisés. Eso se vive al día de hoy. Cuando usted tiene un mar al frente que no sabe para dónde. Y voltea a mirar y usted ya sabe quién le está cabalgando. Sería mejor que le llamara por su propio nombre. ¿Quién te está cabalgando ahí? Y usted no puede coger. Mire la única indicación que le dio Jehová de Dios de los ejércitos a su pueblo. Versículo 15. Mire el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Usted qué hace ahí orando? Como no debe orar. Sí hay que orar, pero la palabra de Dios dice, ¿qué hace llorando por ese su marido? Luego es que me quedó grande a mí o qué. ¿Qué le dijo? Di a los hijos de Israel que marchen. No se detenga. Si yo le dije que hiciera eso, hágalo. Pero es que hay un mar. Máncese a ver. Cuando usted meta los pies y le lleguen a donde le tengan que llegar, usted va a ver cómo ese mar se abre. Ve cómo usted está adentro, Señor, ahí. Bueno, pues ya no puedo atravesar el mar. Dame una caña de pescar. Hay gente que se quedó con cañas de pescar y que están predicando de la caña de pescar, no del poder de Dios. Al día de hoy hay gente, dame una caña de pescar porque este mar está grande y hay buenos. Y no ven el enemigo que está que los traga. ¿Sí? La única exigencia que Dios le hizo a su pueblo es marche, siga adelante. ¿Sí?
Y mire lo que dice el 30 y el 31 del capítulo 14. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Tremenda palabra. ¿Sí? Tremenda palabra. Lea el 16. ¿Cómo lo hizo? Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Si era un charquito, vuelvo y repito, entonces con un charquito ahogó a Faraón y a los carros del Faraón y a los caballos y a todo ese ejército. No, era un mar embravecido, era un mar grande. Lo abrió paredes al lado a lado y ellos pasaron en medio del mar. Cuando pasaron de la mitad, entró el pueblo de Israel detrás. Y usted va a leer cuando lea el 14, que sabe que había entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, la nube, que el pueblo de Israel lo veía como luz y el pueblo de Egipto la veía como fuego. El que tenga oídos que oiga. Y cuando el pueblo de Israel salió al otro lado, Dios dio la orden a Moisés, le dijo, ¡pah! Establece la palabra. Y estableció la palabra y todo el pueblo de Egipto voltearon a mirar y vieron a Faraón nadando. Pero no es que no había llevado flotador. Pero no, contra la voluntad de Dios nadie puede. ¿Quiere que le diga algo? Hay gente que está esperando un flotador. Que tenga oídos que oiga. Hay gente que está esperando un flotador. Capítulo 15. Esto es lo más tremendo. Mire ese capítulo 15. Lea el título sin tener en cuenta del 22 al 27 y sucede algo que hoy la iglesia desafortunadamente ha sido desviada. Moisés y el pueblo cantan, danzan y alaban a Jehová por su gran poder. Le alaban porque les ha librado de su enemigo. ¿Qué hicieron? Cantaron, danzaron y alabaron. ¿Qué hace un pueblo que ha sido liberado? Canta con sus gargantas, danza, alaba. ¿Sí? Es doloroso ver a alguien que dice, y usted, yo soy redimido de Cristo, a mí me salvó, soy libre de la muerte y del pecado. Y empieza la alabanza y usted los ve ahí. Te alabo, Señor. Atados ahí, amarrados todavía. Porque usted afuera muestra lo que hay adentro. Cuando hay un espíritu vivificado, pues usted tampoco es que se vuelva ahí un Chayán haciendo show ni nada, no. Pero usted sí por lo menos tiene esa actitud de levantar sus manos en rendición, en alabanza. ¿Sí? Hay otros que nos sacó de porquería, más porquería que a otros. Y a mí no me, ay, mire ese loco, así como el que me salvó no fue usted. Y estoy danzando para mi papá, mi hermano. Y si a usted no le gusta, tranquilo, es que no estoy bailando para usted, bailo es para mi papi. Y a él sí le gusta, porque le estoy agradeciendo que me ha liberado. Le estoy agradeciendo que me sacó de la porquería. Le estoy agradeciendo que no estoy muerto por su gracia y su misericordia. Hay gente que le da pena danzarle. Ay, qué oso, ¿qué dirán? O sea, que está ahí, ¿qué dirá Satanás? Se pone bravo conmigo si le lavo a Dios, si le danzo a Dios. Aló. Entonces vamos a entrarle al fuego, amén. Ese es el capítulo 15. Y en el capítulo 16, tremendo. Versículo 4 del 16. Hoy esto es tremendo, iglesia. Aquí es donde viene algo maravilloso. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Cuál era la orden? Que comieran a diario el pan del cielo. ¿Quién anda en la ley de Dios? El que come a diario el pan del cielo, mi hermano. Mírelo. Y yo mandaré pan del cielo, dice el Señor. Ahí. Lo prometió. Os haré llover. ¿Llover es qué? Multitud. ¿Quiere ver la multitud de esa lluvia? Mírela. Mire la lluvia de Dios. Mire el pan del cielo. Mire esa lluvia.
Y hay gente leyendo libros de psicología, de psiquiatría, de nueva era, del apóstol, del profeta, para comer carroña. Leyendo libros de basura. Ahora, alguien que ya se alimentó del pan del cielo, y usted está llamado a ser médico, pues usted tiene que meterse el vademecum acá también. Solo por cumplir, porque usted impone una mano y el enfermo se sana. Sí, pero el pensum académico viene y le hace un examen. A ver, recíteme el vademecum. Médico. ¿Verdad? Pero cuando un médico recita el vademecum, lo recita y se lo mete acá, sin haberse alimentado con pan, ¿en qué se convierte? En esos hombres frívolos, en esos hombres duros, en esos hombres indolentes, que abandonan su hogar y abandonan sus pacientes. Y eso aplícalo a toda la ciencia, que se convierte en un abogado, un psicólogo, un ingeniero, lo que sea, ¿en qué se convierte? Un hombre frío, que tiene un conocimiento aquí para cumplir una función y recibir una retribución, porque no hay vida de espíritu dentro, porque no hay alimento del pan del cielo. ¿Verdad? ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces en ese versículo 4 Dios promete alimentar a su pueblo con el pan del cielo. Dios les envía el maná y muestra su gran poder y autoridad. ¿Cuántos conocen el milagro del maná? Desde la primera vez que yo leí esto a mí me impactó mucho, pero muchísimo. Venga y lea el milagro del maná. No me estoy inventando nada, está en la Biblia. Éxodo 16, 19 y 20. Miren la orden que da Dios. Dios les dijo a través de Moisés, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Cuál era la orden de Dios? Coja un gomer, coja media libra, coja una libra y no más. Esa tuéstela al sol y comas ese pan, pero no deje para mañana, ¿verdad? 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó con el maná? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Verdad? Entonces, por orden de Dios, entre lunes, entre domingo y viernes, solo cogías un gomer. Pero dio otra orden. El viernes coge 2 gomer. Mire el milagro del maná. El que cogía 2 gomer el lunes o el domingo o el martes, el otro gomer se le podría. Salían gusanos. La mente ambiciosa. Porque a mucha gente le salen gusanos en sus finanzas. Porque no están manejando sus finanzas bajo la dirección de Dios. No las manejan bajo la dirección de Dios. Y su vida y sus cosas. ¿Sí? Entonces, el que cogía 2 gomeres le creaba gusanos. Pero mire esta belleza del poder de Dios. ¿Sí? Lea conmigo el versículo 24. Desde el 23. No, desde el 22, mire. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Porque había una palabra de Dios que daba permiso. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Todo lo que usted hace fuera de la palabra de Dios se agusana y hede. Todo lo que usted hace bajo la palabra de Dios, así sea más, no se le agusana. El milagro del maná. Ahora aplique eso a todo en la vida. Aplique eso a todo en la vida. Hay gente a la cual el Señor les dice: estése quieto, llegue hasta ahí un momento. No, pero es que la oportunidad es el momento de crecer, de multiplicar. Estése quieto. Y no hacen caso porque los hombres vienen y le dicen: es el momento, invierta, haga esto, allí, empléese, vaya, pacte, no sé qué. Y después, ¿qué ven? Agusanado todo. Y hay otros que simplemente se mueven en la voluntad de Dios y van ahí tranquilitos. Y de pronto les ve usted la doble porción en todo. Oiga, pero es que usted,
¿Y usted qué? Yo simplemente le obedezco a la palabra. ¿Sabe qué dice un hijo de Dios? Cuando Él me quiera dar el doble, Él me lo dará. Por ahora tengo pan, vestido y techo. Si a Él le place darme otro plato de comida, Él verá cuándo. Y como comerme 2 platos es gula, Él me dirá para quién es el segundo plato. Como yo no me puedo colocar 2 chaquetas a la vez, Él me dirá para quién es la otra chaqueta. Y como yo no puedo andar a la vez en 2 carros, ni 3 carros, ni 5 carros, ni vivir en 5 casas a la vez, Él te dirá para qué son. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Cuando le volvió el verdadero Espíritu Dios. Traían todos los apóstoles. ¿Sí? Yo soy un apóstol, tráigame todo a mí. Apóstol ni que nada, soy un siervo de Dios. Soy un hambriento que tiene hambre de pan fresco y caliente. Que le dice a otros hambrientos dónde está el pan fresquito y calientico. Pero alguien que vive la vida del Espíritu, le queda muy fácil desprenderse de lo que al carnal le cuesta mucho desprenderse. El carnal ni siquiera se quiere desprender del pecado. El espiritual lo primero que suelta la vida del pecado. Y después Dios le dice, dame eso. Y le dice, Señor, ¿verdad? Tome, usted es el que me sustenta y me cuida. Yo qué miedo tengo que. Pero esa es una verdadera. ¿Cuál es el tema de hoy? Intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces miremos al pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vimos en el capítulo 12, ¿con qué liberó y alimentó el pueblo, Dios a su pueblo? Con un animal cordero. Mire, ¿cómo se le llama a Jesús? El Cordero de Dios. Él no es ningún animal. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Pero hay gente que lo trata como animal. Y por eso viven como animales. En sus hogares y en sus casas y en sus trabajos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sí? Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. Juan 6, 54 y 55. Juan 6, 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué le dio al pueblo de Israel? Maná. ¿Qué nos dio a nosotros? A Jesucristo. ¿Quién es mi alimento? Jesús. Pero venga acá. Una iglesia tradicional estableció la doctrina de la transustanciación. Y dicen que cuando celebran ese momento litúrgico, aquí en el pan y aquí en el fruto de la vid, Cristo está. Eso se llama transustanciación y es una teoría de la nueva era. Cristo no está ni aquí ni aquí. Es un simbolismo del nuevo pacto. Este pan lo puede comer cualquiera. Este fruto de la vid lo puede beber cualquiera. A no ser que caiga en una iglesia legalista donde le aplican todo el dogma. Usted para tomar la cena del Señor tiene que venir con falda larga. Entonces, según la Biblia, dígame en iglesia, según la Biblia, ¿qué será comer el pan, el cuerpo, la carne y beber la sangre de Jesús? ¿Qué será? No, pero que según la Biblia, Juan 6, 58. Ahora lea el 58. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién? Él. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dijo Jesús, vivirá eternamente. ¿Cuál es ese pan?
¿El simbolismo de la cena del Señor? No. ¿Cuál es ese pan? Juan 6:63. Salga de la ignorancia, iglesia. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, alimento para mi ser. Entonces, la verdadera cena del Señor, ¿cuál es? Hay gente que dice, yo no voy a tomar indignamente la santa cena del Señor. Cogen caminado, cogen mirado, cogen bailado. Ay, Dios sabe que están podridos por dentro. Bíblicamente, ¿qué será tomar indignamente la cena del Señor, iglesia? Cuando usted coge esta santa palabra para lo que no la debe coger. Por eso hay gente débil, hay otros enfermos y otros que ya durmieron. Esta palabra no es para lo que todos esos brujos, hechiceros, adivinos con título de ministros le están enseñando a un pueblo ciego. Esta palabra es santa. Y esta es la santa cena del Señor, iglesia. Esta es mi santa cena. Pues yo debo ser reverente cuando memorizo la palabra. Por eso hay una actitud en mi temperamento cuando en un tiempo de ayuno que nos apartamos para meditar la santa palabra, se ponen a hablar ahí palabrerías. Es gente que no respeta la palabra de Dios. Y en eso sí soy celoso. Y mismo Cristo le dijo a sus discípulos, cuando en un lugar lleno estaba predicando su palabra, ahí llegó tu mami, le hacemos puesto de primero. ¿Y cuál mamá? Ni que nada. Mi mamá es la que respeta la palabra de Dios. La otra fue una mujer que me parió. Y ella verá si no respeta esta santa palabra. Dará cuentas ante Dios. ¿Aló? El reino de Dios no se le mete aquí sentimiento. Ay, sí, mami, haga show aquí. Usted es mi mamá, distraiga a todo el mundo. A un religioso estará diciendo, el pastor irrespetó a su mamá. Ay de mí si yo la irrespeto. Él me dice hónrela. Y el Espíritu es el que me está enseñando a honrarla. No los dogmas de los hombres. Que hay hombres que le dan cosas a los papás. Y por dentro los están maldiciendo, mal hablan, mal piensan de papá y mamá. Honrar a papá y mamá. La primera manera como usted honra a su papá y a su mamá es estando en la palabra. Esa es la primera manera como usted honra a papá y a mamá. Y segundo, honrándola en todas las áreas, en todo. Amén. Bien, la primera parte, ¿cuál es? Entonces, Jesucristo es el Cordero de Dios. Este Cordero sacrificado por nosotros es también nuestro único y verdadero alimento. La iglesia, pueblo de Dios, come del Cordero de Dios. La iglesia, pueblo de Dios, come del Cordero de Dios cuando se alimenta con la palabra. Hay gente que es muy reverente con el ritual de la Santa Cena y no tienen palabra. ¿Todo está bien? Vamos en el capítulo 16. ¿Cuántos están alimentándose? Mentirosos, así no se alimenta un hijo de Dios. Yo les estoy ministrando una palabra, pero así no se alimenta el pueblo de Dios. Salgan de la ignorancia. ¿Quién dijo que usted se alimentaba con palabra de hombre? ¡Aleluya! Permítanme locura, pero nunca un hombre se alimentará con palabra de hombre. Y soy un ministro del nuevo pacto. Usted se alimentará cuando venga esta palabra y la ponga aquí y permanezca en ella. ¿Quieren ver un ídolo? Cuando yo coloco mi concepto en Isabela, Isabela lo acepta y lo recibe de parte de Dios. Se hizo mi esclava. Hay gente que no tiene palabra de Dios, tiene ídolos. Y vienen una cantidad de charlatanes baratos, que el emprendedor, que el imperialista, que el líder, que el liderazgo. Hey, ¿dónde habla aquí de líder? Nosotros somos siervos, somos obreros, somos trabajadores de la obra de Dios. Se ponen títulos. ¿Tú cómo vas en la iglesia? Ya voy en liderazgo 7. ¿Y eso en qué capítulo y versículo está? Ay, no sé, pero ya mi pastor dijo que yo soy líder 7, nivel 8, en discipulado 9. Tu orgullo y tu soberbia ha crecido harto, pero tu espíritu no, mi hermano. Tienes buenos conceptos bíblicos, pero actitud de reino no tienes, mi hermano.
Dios provee, en el capítulo 17 suceden dos cosas. Dios provee agua a su pueblo en medio del desierto, punto. Y Dios respalda a su pueblo en una batalla frente a su enemigo Amalek. ¿Y sabe qué le prometió Dios al pueblo? Dijo, por siempre voy a destruir a ese pueblo Amalek. Capítulo 17 de Éxodo. Por siempre. ¿Saben por qué trató duro a Saúl? Porque a Saúl le dio la orden, destrúyeme al pueblo amalecita. Y Saúl, como era un rey, pero demostrar, ¿sí? Un rey demostrar, ¿verdad? Ministros demostrar. ¿Cómo estoy vestido, hermano? El pañuelito. ¿Está bien para la cámara? Hay gente que es ministerio de mostrar, no de vida. Se cuidan de la apariencia, no de la vivencia. Y Dios, por allá en las cartas, en el libro de Samuel, le dijo a Saúl, destrúyeme todo, al rey, a su pueblo, a sus ovejas, a sus vacas, a sus bebés, a sus niños, a sus embarazadas. No me deja uno. Y después llama a Dios a ¿quién? ¿Cómo llama? ¿A quién llamó? No, a Samuel. Dice, mi rey Saúl me falló. ¿Cómo así, Señor? Sí. Y lo manda a buscar, y va y busca a Saúl. Y sale Saúl y dice, he hecho lo que tu Dios Jehová me mandó. Y le dice Samuel, ¿qué es ese bramido de ovejas y ruido de vacas que escucho? Ah, es que el pueblo quiso dejar vivos lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, para sacrificarlo a tu Dios. Y dejaron al rey, porque pues como era el rey, nos pareció bien, nos pareció bueno. Hay cosas que son buenas, que son bien, que no son pecado, pero que no agradan a Dios. Es el nivel del mayor hijo de Dios. Hay cosas que usted está haciendo y que son buenas y que no son pecado, y aún así no son agradables a Dios. Y eso se lo revela el Espíritu Santo solo a los hijos de Dios. A usted es un hijo, venga para acá. Mire, eso y eso que usted y todo el mundo dice que está bien y no es pecado, eso no es agradable a Dios. Deje de hacer eso. ¿Pero cómo? Deje de hacerlo. Sí, Señor. Que soy un rey y un sacerdote de Jesucristo. Y es ahí donde entró mucha doctrina de hombre a manipular al pueblo. Donde les dicen que es que a Dios le agradan las faldas, que a Dios no le gusta que se pinten, que hay una cantidad de herejías que no está acá. Eso sí, Pedro fue claro. Y Pablo, ¿qué dijeron? La mujer no sea ostentosa en su vestido, con peinados ahí que parecen Alf y refunfuñantes ahí, parecen un payaso en función de un dominical. Y dice que tampoco se llenen de qué, que no se llenen de qué, de joyas ni nada, dice el Señor. Dice, sean recatadas. Dice que tu atavío sea el del interior, mujer. Colóquese ese vestido adentro, colóquese esas joyas adentro. Píntese pero adentro, píntese de santidad. Vaya y despíntese en el baño. ¿Sí? Entonces no era ni un extremo ni el otro. Que no se pueden pintar, que no pueden, no. Pero es la santidad entre todo, ¿verdad? Capítulo 18, gloria a Dios. En el capítulo 18, Yetro, el suegro, visita a Moisés y Yetro le da una estrategia a Moisés. Moisés establece un equipo de trabajo para juzgar al pueblo de Dios. Eso es lo que sucede ahí. Establece jueces. Porque imagínese un hombre juzgando a 2 millones de personas. Y Señor, ¿cómo sería eso? 2 millones de personas ahí. Moisés, que mi marido me pegó, que me robaron una vaca, que me cogieron, que me pisaron el callo, que aquí, que allá, hijo. A ver, usted, bueno, páguele 2 veces. Entonces Yetro dijo, oye hermano, usted se va a cansar, usted se va a estresar, usted se va a explotar. ¿Por qué no nombra jueces de miles, de cientos y de 10? Que ellos arreglen ese problema de que le pisaron el callo, que le robaron la gallina, que le mataron el perro, y que a ti solo traigan los problemas mayores. ¿Sí? Entonces de ahí sale la teoría humana, metida como el nicolaísmo en la iglesia, de liderazgo. Los líderes que le ayudan al pastor. O si al Espíritu Santo le queda grande. Los líderes que le... No, todos somos ministros, punto. Siervos, obreros, hijos de Dios. Cada uno tiene un don ministerial,
Un don operacional. ¿Un don qué? Espiritual. Muy bien, gloria a Dios, Sebastián Bernal. Somos amigos de Dios y hermanos entre nosotros. Quitémonos los títulos y nos va mejor. Esa titulería sí que hace daño en una congregación. Esos títulos hacen daño en una congregación. Sigamos. Sí hay ministerios, ¿verdad? Capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido, ¿cuánto llevan caminando? 3 meses. Salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Mira, aquí empieza la clave para cómo tener intimidad verdadera con Dios. Y Moisés subió a Dios. ¿Por qué? Y Jehová lo llamó desde el monte. En el antiguo pacto todo es simbolismo, hoy es realidad. Diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Después de 3 meses de camino por el desierto, el pueblo llega al desierto de Sinaí. Allí Dios llama desde el monte a Moisés y le comunica su palabra. Dios demanda obediencia a su palabra, cumplimiento a su pacto. Les habla de santificarse para estar delante de Él. ¿Sí? Lea el versículo 10 del capítulo 19. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿De qué está hablando? De santificación. Versículo 22, léalo conmigo. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no hagan ellos estragos. Mire cómo nos enseña que para acercarse a Dios tiene que haber santidad. ¿Qué tiene que haber? Santidad. Santidad. Hoy nadie puede ser santo por sí mismo. Nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Juan 17, 17. ¿Cómo se santificaban en esa época? Santificaban sus vestidos, sus ropas, se lavaban, se restregaban. Allá a los paisas les iba bien con los estropajos. Esa era la santificación, perdón. Ellos no conocían otra santificación. Eran apartarse, limpiarse, porque estaban en un lugar sucio y eso. 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica un sacerdote el día de hoy? Y si tú no andas con palabra en tu mente, tú andas no santificado. Así le duela, anda endemoniado. Porque es que llaman a tener palabra, tener conceptos de la Biblia. Usted pregúntele a alguien que es parte de una denominación y no de la iglesia de Jesucristo, verá que le recita muy bien el discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dice cómo se debe orar, cómo se debe diezmar, cómo se debe todo. El principio uno para la guerra espiritual, todo. Pero ellos durante el día no andan en lo que los santifica. Andan con conceptos. Y una cosa es tener conceptos, una cosa es tener argumentos y otra cosa es tener la palabra que me santifica. Y la gente anda con conceptos. Y entonces yo soy el sacerdote. Por ahí he visto un programa en el Canal 1. Pregúntenle al hermano Sori. Yo tengo que decirlo. No sé quién es, pero oiga. De todas las naciones, por internet, por Skype, preguntan y él es el que contesta. O sea que la Biblia y el Espíritu Santo para nada. ¿Por qué seguimos con conceptos de hombres? Sabiendo que yo, Martín, como hombre, aún lo que pueda estar exponiendo acá, como hombre, puedo equivocarme, iglesia. Yo me puedo equivocar. Aló. El verdadero pastor de pastores es Jesucristo y el que nos enseña es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo enseña donde hay palabra.
Aló. Donde hay palabra, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús cuando hizo la oración por su pueblo? En el Juan 17:17, Padre, santifícalo. Santificar, ¿qué significa? Apártalos en tu verdad. Cuando alguien está con la palabra lo aparta del mundo. Hay gente que se quiere apartar del mundo con su propia carne, con sus emociones, con sus deseos. Ay, yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar de hacer esto. En la palabra, el Espíritu, con la espada de la palabra apartándote del pecado. Amén. Capítulo 20. Dios habla a Moisés, escuche lo que le voy a exponer, y le entrega por la palabra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es muy claro en una exigencia. Dios prohíbe y aborrece la idolatría. Mire, si usted ve bien el capítulo 20 de Éxodo, lo tienen ahí en su Biblia, por favor, léalo, mírelo, ábralo. Ahí es donde Dios le entrega por la palabra. ¿Por qué estoy diciendo que por la palabra? Porque hubo otro momento que se los entregó en la piedra, en la tabla de piedra. Aquí se los anunció por la palabra. Venga aquí. Ahí se lo entrega solo por la palabra. Pero mire lo que dice Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué aborrece y es radical Dios? No a la idolatría. No a la idolatría. Y mira el versículo 23 de ese capítulo 20. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿En qué es radical el Señor? No a la idolatría. No a la idolatría. Eso es claro. Recuerde que el ídolo no está afuera. El ídolo está dentro. El ídolo está dentro. Capítulo 21. Allí en el capítulo 21 inician leyes que Dios les da a su pueblo. 21 y 22. 21 y 22 son leyes y normas que Dios le da al pueblo para su convivencia. El 21 y el 22, mire, la ley sobre los esclavos, la ley sobre actos de violencia, la ley sobre las responsabilidades del jefe al empleado. Oiga, ¿existía ministerio de trabajo en la época de Moisés? Mírelo. ¿Existía ministerio de trabajo? La ley sobre la restitución, ¿sí? Las leyes humanitarias, ¿verdad? Y de ahí hasta el 23:13. Pero lea conmigo la ley del antiguo pacto. Capítulo 21, versículo 24 y 25. Capítulo 21, 24 y 25. Mire lo que dice. ¿Cuál era la ley del antiguo pacto? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Porque mucha gente sigue en el antiguo pacto. Una persona que no está guiada por el Espíritu, ¿quiere ver el antiguo pacto? ¿Quiere ver el antiguo pacto? Le hacen algo ahí de sorpresa. ¡Fu! Él mismo reacciona. ¿Qué le pasó? ¿Eso no es ojo por ojo? ¿Eso no es diente por diente? Vienen y le hacen algo a sus propiedades y ahí mismo, oh, lo voy a denunciar, lo voy a no. Padre, esta propiedad que tú me diste acaba de ser tocada. Juzga tú. Y ya. Ese es el antiguo pacto, este es el nuevo pacto. ¿Sí? Estábamos en el capítulo 21, capítulo 22, hasta el 23. Son leyes de convivencia. En ese capítulo 23 habla de las fiestas que Él les ordena. La Pascua, tabernáculos, ¿sí? La fiesta de la expiación, Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Pero en el versículo 24, Dios llama a Moisés para entregarle su ley y su palabra, pero esta vez grabado en una piedra. Espero que usted esté metido, espero que no se esté dejando guiar por demonios, para que estoy cansado, que no. Vamos ahí fuerte. Capítulo 24, lo voy a leer todo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos.
Pero Moisés solo se acercará a Jehová. ¿Quién era el único que se podía acercar al Señor? Moisés. Y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Tengan en cuenta esto que hizo Moisés. Escribió en un libro las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Como un ministro del nuevo pacto coge la sangre y la rocea sobre una iglesia. Cuando usted memoriza la palabra de Dios. No con actos emocionales, no con actos manipuladores, no con actos sentimentales. Escuche esto. Dios me ordenó rociar a la iglesia con su sangre. ¿Será que hay alguien que rechace la sangre de Jesús? Sí, usted que no ha querido grabar la palabra de Dios. Pero que sí se sabe toda la retahila del apóstol, del profeta y del evangelista. Y que se sabe toda la doctrina del pastor. Y que se ha leído 10 veces el libro del enviado. Pero que usted no quiere rociarse con la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que le gusta a la iglesia? Esos actos. Iglesia, reciba la unción. Su marido vuelve a casa como un perrito con correa nueva. Sus hijos ahora mismo van a empezar a comer de su mano. Veo millones de ceros en su cuenta. A la voz de 3, usted sale corriendo acá, trae su plata, lloro por usted y la unción llega a su vida. ¿Cómo puede alguien creer eso? Sí. Y hay miles que se pelean por hacer eso. 9. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. A mí ese versículo porque versículos más adelante, Moisés le dijo: muéstrame la gloria. Y Dios dijo: nadie me puede ver a mí. Te mostraré mis espaldas. ¿Sí? Entonces aquí vieron al Dios de Israel. Bueno. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Eso dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Intimidad con Dios. Sube a mí al monte y espera allá. ¿Qué le dijo? Cuando uno llega al monte con Dios, ¿qué le toca hacer primero? ¿Cómo? Bueno, y así está en el nuevo pacto, póngale cuidado. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos, acuda a ellos. Delegó. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Y al cuál día lo llamó de en medio de la nube? Él subió al monte, ¿y cuántos días tuvo que esperar? 7. Hoy en día no hay que esperar en el sentido de estar en la presencia, pero sí hay que esperar por ver una respuesta, dependiendo su fe. ¿A qué le llama fe y para qué utiliza lo que usted llama fe? Siga conmigo. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? Y se le llama a la iglesia 3 días de venir al monte del Señor a buscar su palabra. Donde Dios llama a Moisés para entregarle su ley. Pero en el nuevo pacto, ahora Dios ya no grabó la palabra, como lo dijo aquí, en una tabla, sino en el nuevo pacto, ahora Dios graba su palabra en el interior del hombre, en su mente y en su espíritu. Hebreos 8:10. Mire el nuevo pacto. ¿A qué se nos llama en este tiempo?
a ir al monte de Dios. El que sube al monte de Dios sucede y entra en el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde graba ahora la palabra Dios? En su mente. ¿Cuánta palabra le ha grabado Dios en su mente? No falta el supraespiritual que diga, es que ahí dice que Él la grababa. No que yo me la grabe. El teólogo interpretador espiritualísimo de las escrituras. Ahí no dice, pastor, que yo me la grabe, ¿cierto, Taylor? Ahí dice es que Dios la va a grabar. Yo sigo aquí esperando que Dios me grabe la palabra. Me dispongo, Señor, graba la palabra. Ya te la di, perezoso. Ya tienes mi espíritu. Grábala tú. ¿Aló? Muy bien. Capítulo 25. En el capítulo 25, Dios enseña el verdadero propósito de la ofrenda en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. El verdadero simbolismo de la ofrenda. Llámese diezmo, siembra, primicia u ofrenda. Leo desde el 25:1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, ya están allí en los 40 días metidos en la montaña, ¿no? ¿Qué fue lo primero que le habló? ¿Esto no le gusta al pueblo? ¿De qué fue lo primero que Dios le habló cuando lo llevó allá a su presencia? ¿De qué fue lo primero que le habló? Aquí es donde se vale mucha gente para manipular. Y aquí es donde se vale mucha gente para renunciar a algo que Dios nos entregó. El capítulo 24 me enseña en el versículo 18 que Moisés dura 40 días y 40 noches. Empieza el capítulo 25 hablando de lo que Dios le habló en esos 40 días y 40 noches. Lo primero que le habla es de ofrenda. Sino que esto fue muy mal interpretado, mi hermano. Esto fue muy mal interpretado. Venga para acá. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de corazón tomaréis mi ofrenda. No por interés. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Cuál? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Hacer un santuario. ¿Sí? ¿Cuál es el templo del Señor al día de hoy? ¿Para qué la ofrenda? Para que se predique la palabra al que no la conoce. ¿Para qué la ofrenda? Para que la palabra se predique. ¿Por qué? En ese tiempo era para construir el tabernáculo. Mire, revise todos los implementos que él pidió. No era plata, eran implementos. El oro lo fundieron, todo eso lo hicieron. Y luego le dictó a Moisés el diseño del tabernáculo. Dijo, primero te daré. Bueno, yo preguntaba una cosa. Si este pueblo bendito estaba en el desierto, ¿de dónde sacaron todo eso? Si nadie trabajaba. ¿Cómo? Perdón. El último día antes de salir, Dios nos lo sacó con las manos vacías. ¿Desde qué hizo Dios? Faraón y pueblo, me le paga las cesantías, la liquidación y me le paga todo a mi pueblo por lo que le trabajó. Que tenga oídos que oiga. Usted no está trabajando de balde cuando le trabaja al Señor. Diga amén, iglesia. Y usted no está haciendo su empresa ya. Usted que es empresario no lo está haciendo de balde. Si lo hace en el Espíritu y en el Señor. Diga amén. Diga amén. Amén. Cuando ellos salieron, no salieron como esclavos. Le ordenó que les entregaran ellos, los ricos, todo el oro, todos los vestidos, todos salieron cargados. ¿Y para qué si en el desierto? Moisés, déjeme que voy a ir este fin de semana de camping a Miami. Es que a mí me dieron más oro que a los demás. No, ellos estaban llenos de todo eso. ¿Por qué Dios con autoridad le dijo, dile a mi pueblo que dé ofrenda?
Porque el pueblo había recibido eso por orden de Dios. Cada peso que le llega a su bolsillo es orden de Dios. Aló. Por eso uno puede ofrendar voluntariamente, puede sembrar, puede traer sus primicias y puede diezmar voluntariamente. Voluntariamente y de corazón. Sin que usted se sienta manipulado ni nada. Mire desde dónde lo ordena. Porque con ese dinero hay un equipo que ya preparó Dios y va a construir ¿qué? Tabernáculos donde Él habite. Con el dinero que usted da se construyen tabernáculos donde Él habita. Y mire cómo en ese capítulo 25 también queda. Terminamos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 9, pero el 9 es clave. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. No fue que Moisés le llegó toda esa ofrenda. ¿Ustedes se imaginan esa ofrenda? Si han leído ese libro, que hay un momento donde que Moisés, ¿qué dijo? No traigan más. Ya no necesito más. Cuando le llegó toda esa ofrenda, Moisés no se paró a decir, ahora sí soy el rico. Ahora sí, devuélvanse a Egipto y van y me compran carros y camellos. Ahora, no. ¿Qué le dijo Dios? Cada peso que entre aquí tendrá que ser para lo que yo muestre, no para lo que usted quiere. Aló. Por eso la importancia de un equipo de finanzas. Y mire cómo pide la ofrenda y le dice luego cómo hacer el arca del testimonio. Siga conmigo. ¿Qué más le dice? Del 25 al 30, allá en el monte, 40 días y 40 noches. Ellos no se la pasaron tomando tinto y fumando tabaco, mi hermano. Ellos estuvieron recibiendo el diseño de Dios. Dios le entrega el diseño a Moisés de todo lo que Él quiere que se haga. 1. El arca de testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, las ofrendas diarias, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce y el aceite de la santa unción. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Usted ha pasado tiempo con Dios para usted decidir su futuro? Sigue acá, capítulo 31. Bueno, entonces 25, 26, 27 y 28 y 29 y 30. ¿Sí? Hasta el 31, hasta el 30. Dios allá a Moisés le tuvo dándole ¿qué? Un diseño. ¿En qué consiste la comunión con Dios? En que Él me entregue diseños para vivir la vida. Señor, me estoy muriendo de hambre. Mándame el baloto. Ese no es el diseño de Dios. Usted se mete, se graba 6 capítulos, 20 capítulos y empieza, o un capítulo nomás, y empieza ahí a darle y a ir al monte y a estar ahí en el monte. El monte es este. Y usted ahí memorizando. Y viene Dios y te da el diseño. Hijo, empieza a vender arepas en la séptima con séptima. Señor, yo quiero ser gerente. Entonces usted no está conmigo. Dios dijo que venda arepas en la séptima con séptima. Ahí voy. Y usted pasa 3 años después y usted ya sabe que va a encontrar ahí. Ya no lo va a encontrar ni en la esquina ni en la calle. Usted ya sabe cómo está ese hombre. ¡Aló! Hoy cómo la gente hace sus proyectos de vida. Oye, ¿y usted qué va a estudiar? Ni le contestan. Dicen, no, yo voy a estudiar eso porque es que da plata. Es que eso da plata. Te lo dio Dios. No pierdas el tiempo y no pierdas tu plata. Amén, iglesia. Capítulo 31. Conéctese, estamos terminando de empezar. Capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. ¿Para inventar qué? Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le dio hombres llenos de sabiduría para que hicieran el trabajo. En la iglesia hay hombres llenos de talentos y de dones.
Yo no puedo estar aquí predicando y metido como está Carlos con los computadores, como está Javiercito con la cámara, como está Gabriel en el sonido, como está Raquel el fin de semana haciendo aseo, o como están otros en sus funciones. Dios les da, y aunque usted lo dude, un espíritu que los apasiona, sobre todo para hacer algo que a nadie le gusta: trapear el piso y limpiar las sillas. Para eso se necesita espíritu de Dios. ¡Aló! Y la gente piensa que sabiduría es estar, usted ya sabe dónde. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces Dios equipa a hombres para que hagan su voluntad. Vamos al 31:18. Lea el 31:18 porque este es el principio del fin. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Cuántos días duró Moisés con Dios? 40. Después de que habló con él, le escribió la ley, pero le entregó diseños. El que habla con Dios, míreme acá, venga, no se me canse, estamos terminando. Cuando usted memoriza palabra, y usted empieza a orar esa palabra, no sus palabras, en la mañana, al mediodía, en la noche, y mientras está el diario vivir, mantiene un versículo de la Biblia, lo más que pueda, usted recibe diseños de Dios. ¿Quiere verlo? Usted recibe el diseño para no pelear más con su cónyuge. Usted recibe el diseño para no pelear más con nadie. Usted, sin escuchar ninguna voz, recibe el diseño para perdonar, para amar. Usted recibe un diseño sin que se entere que lo sana en su cuerpo. ¿Traerá remuneración en su vida sin que sea ese el propósito? Sí, porque el que siembra poco recoge poco, pero el que siembra abundantemente recoge abundantemente. Si usted siembra papaya, recoge papaya. Si usted siembra plata, recoge plata. Yo tengo personas que se apartaron del camino de Dios porque sembraron mucha plata, les llegó mucha plata y los apartó. Lo estoy hablando con claridad. Doy testimonio. Sembraron harta plata, recogieron muchísimo. Usted dé con medida, hermano. Dé por dirección. Es necesario esto, es aquello, es lo otro. El emocionalista es el que se pone, ay, no, es con medida. Establecido por Dios, diezmo. ¿Dónde usted empieza a agradar a Dios con sus finanzas? En la ofrenda. ¿Dónde usted gana terrenos? Acá, con la siembra. ¿Y dónde espiritualmente, en lo material, asegura un año de equilibrio financiero y laboral? Con las primicias. Aplique esos principios bíblicos sin que nadie se los diga, que le nazcan. Primicias es lo primero que usted recibe de cada año. Señor, esto me lo diste tú y yo sé que este año también me respaldas. Doy mis primicias, doy mi siembra, doy mi ofrenda, doy mi diezmo. ¿Aló? Un hijo de Dios nunca se presenta vacío. Ahora no estoy hablando de plata. Es con vida. Usted no trajo dinero hoy, pero qué bello que usted le diga: esta semana me quedé callada cuando mi mamá me gritó. Eso es una ofrenda al Señor. ¿Verdad? Esta semana mi esposo me insultó y me quedé callada. Te adoro, Señor. Y qué bello cuando usted dice: esta semana me invitaron a pecar y yo no fui. Esta es mi ofrenda. Pero también dejé de comer empanadas, gaseosas, chicles, papas, maní. Y quiero que tu palabra se predique. Y quiero que otro adolescente en otro colegio viva lo mismo que yo estoy viviendo. Traigo mi ofrenda. Ese dinero no se va a desviar. Nunca ofrende sin propósito. Cuando usted traiga su ofrenda, abra su boca y diga: Señor, que lo que estoy viviendo, otro lo viva. Y ore. No permita que el revisor fiscal, ni el contador, ni la caja menor, ni el pastor desvíen estos dineros. ¿Aló? Moisés se apartó 40 días y noches para recibir de parte de Dios su voluntad. Jesucristo nos apartó para conocer y vivir la voluntad de Dios porque somos su iglesia. Efesios 5. Rápido, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó por usted delante de Dios? Cristo. 26. ¿Para qué se entregó?
Para santificarme, diga, para santificarme, habiéndome purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, dígalo conmigo. A fin de presentarme ante Él como una iglesia gloriosa, que yo no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que yo sea santa y sin mancha. ¿Y cómo lo hace Jesús? Pujando con emociones, con la palabra. Porque cuando la palabra está ahí, el Espíritu actúa. Es mentira que el Espíritu actúa donde no hay palabra. Bien. Capítulo 32 de Éxodo. Les resumo qué sucede en ese capítulo 32. El pueblo de Israel, mire, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. Mire, a alguien que no está en la presencia de Dios, con un versículo en la mente, le entra la desesperación. Usted quiere saber a alguien que no está meditando palabra, es alguien que se desespera. A mí me es sencillo conocer a alguien que no está meditando, por la manera como habla. Pastor, ¿qué pasa con mi hogar? Medite palabra, hombre. Pero es que estoy meditando y no veo la respuesta. Y entonces, 40 días y 40 noches, y se desesperó el pueblo. Como Aarón no había subido a la presencia de Dios, Aarón no estaba con la palabra ni con la presencia, se dejó influenciar, hicieron un becerro de oro y entró la furia de Dios contra el pueblo. Moisés bajó y le ordenó a los sacerdotes levitas que sacaran espada, y dice que murieron más de 3,000. ¿Sí? Y después de eso se santificaron, hicieron sacrificio, destruyeron el becerro de oro y volvieron a empezar a caminar. Pero acuérdese que a partir de ahí es cuando Él les dice: de 40 días, que era la vuelta en el desierto, que la convierto en 40 años por idólatra. Hay procesos que no deben ser largos. Sí, y usted no puede idolatrar solo cosas, también puede idolatrar personas, mi amigo. Cuando usted ama a alguien, cuando no es el tiempo de Dios. Dios nos mandó a amar en su tiempo, cuando yo me sienta amado por Dios, no cuando yo quiero que otra persona me llene un vacío que solo Dios llena. ¿Sí? El pueblo de Israel que no sube al monte, a la presencia de Dios, se desespera y cae en idolatría, levantando altar al becerro de oro que hicieron y tomaron como su Dios. Hay creyentes, escuche esto, que caminan en un peregrinar como pueblo de Dios, pero muchos aún no son parte del nuevo pacto. Hay mucha gente caminando en el pueblo de Dios como peregrinos y no son parte del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es su palabra escrita en mi mente y grabada en mi espíritu. Si tú no tienes palabra de Dios dentro de ti, ¿cómo vas a decir que eres del nuevo pacto? Hay un Espíritu Santo que te redarguya. ¿Sí? Hoy yo soy el templo vivo de Dios. Efesios 2, 21 y 22. Mire lo que dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, los gentiles, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando usted está en la palabra, está siendo edificado, aunque la realidad esté adversa por un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Sino que la religión nos enseñó que la realidad debe estar bien para que la verdad está en usted. No, usted está en la verdad, así la realidad por un tiempo no esté bien, hermano. Manténgase en la verdad, aunque por un tiempo la realidad no sea a gusto. Por lo regular, la palabra enseña, y tendrá un camino próspero, no hablo de finanzas, aquel que ama al Señor. Y amar al Señor es guardar su palabra. Cuando yo memorizo la palabra de Dios, estoy en el monte con Dios. Cuando yo memorizo la palabra de Dios, estoy en el monte con Dios. Ahí Él me da a conocer su voluntad. Recibo entendimiento y sabiduría espiritual directamente de Dios. También soy fortalecido con poder en mi hombre interior por su espíritu. Todo esto para vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios. Amén.